No, ¿en serio esperan que alguien se vaya a creer esto? Sobre todo un niño. O sea, ¿quién puede darle credibilidad a esto? ¿En qué circunstancias una madre puede enviar a su hija por el bosque en un mundo post-feudalismo en el cual la vida se conjuga con la miseria y la muerte, ya que está siendo amenazada por un lado por los saqueadores que vivían en el bosque y por otro por la terrible crisis económica francesa? Este cuento es una mentira, es una patraña. Ahora, un cazador finalmente termina abriéndole la panza al lobo como si fuera un ente sin digestión. Saca a la abuela y rescata a la niña. Oye, si en estas épocas cuando encontrabas a un niño en la calle o lo llevabas al mercado de esclavos o lo vendías a algún astillero como material de explotación. ¿Que no han leído las leyendas de la Cuarta Cruzada? Este cuento es una farsa, este cuento es una patraña. Y definitivamente mis hijos no van a leer esta. Así que nos han mentido, nos han engañado. Disney nos ha tomado el pelo. Nos han vendido una versión errónea desde los albores de la humanidad. Y esta mentira se ha ido replicando. Pero bueno, guardemos la calma. Amigos, amigas y personas a las cuales les causa indiferencia. Cientos, miles, millones de personas han crecido toda su vida escuchando los famosos cuentos de los hermanos Grimm o novelas adaptadas para niños como el caso de la novela de Lewis Carroll. Sin embargo, lo que pocos o quizá no tan pocos saben es que realmente estas versiones que os han contado de La Sirenita, La Caperucita Roja, Pulgarcito, Hansel y Gretel son en realidad versiones muy suavizadas de otras versiones que ya habían sido suavizadas anteriormente y que están obviamente adaptadas para un público infantil de nuestros tiempos. O sea, nos contaron una mentira, sí, una mentira blanca, digamos, en cierto modo. Pero bueno, si yo quiero montarle mentiras a mis hijos, los mando a leer la Constitución. Así que en el día de hoy, este humilde canal va a hacer algo que muy pocos canales han hecho por este tema. Y es que si tú buscas los verdaderos cuentos de los hermanos Grimm, vas a encontrar ingentes cantidades de material en YouTube de youtubers contando cuál es el verdadero final de cada cuento. Pero, ¿quién te cuenta exactamente por qué eran de esta manera? O sea, ¿qué pasó en el contexto histórico para que sean escritas de esta manera? Ah, eso probablemente no vas a encontrar, pero este canal te lo va a explicar. Porque nadie escribe algo si es que no le ha pasado nada, sino mira tus poemas cutres, hecho para gente cutre, a partir de que una persona cutre rompió con tu relación cutre. Todo motivo literario va a tener su correlato con la realidad. Por algo la literatura es una manera interesante de interpretar la realidad. Pero antes de continuar con el video quisiera agradecer a mis amigos de la editorial Acuedi. Acuedi hace posible la llegada de estos videos para ustedes. Y es que Acuedi te va a acompañar en todo el proceso de elaboración de tu libro. Si es que ya estabas cansado de que en Blogspot te ignoren olímpicamente, pones todo ilusionado en tu página de Facebook el último cuento que has escrito y recibes 3 likes y 2 de ellos son de tu familia encima. Quieres tocar la fama como Mario Vargas Llosa pero solo has puesto tus cuentos en Amazon y no tienen ni 2 descargas. Pues esos días se acabaron. Mensajea a mis amigos de Acuedi y cotiza la elaboración de tu libro ya. Tienen decenas de publicaciones y una gran trayectoria editorial, así que tu próximo libro te puede estar esperando. Sin más ni más, vamos con el video. Antes de que el niño rata de turno venga y diga el video comienza en el minuto 2:35, debo decirte que es necesario comprender el contexto para entender toda la situación. Si no quieres contexto y quieres de frente los cuentos, pásate al minuto que te voy a indicar acá. Pero te aviso, vas a morir en la ignorancia. El siglo XVIII es un siglo muy especial para la humanidad, o bueno, especialmente para los que nos gustan los cuentos, ya que es aquí donde se va a comenzar una ardua labor de recopilación de relatos orales que se contaban dentro del populorum. Ahora, el siglo XVIII es un siglo complicado para hacer esto, ¿por qué? Yo estoy seguro que te has escuchado más de una vez la historia la escriben los vencedores, y que esto ha sido material para que muchos chauvinistas saquen su propia versión de la historia diciendo que esta es la versión de los vencidos. Pero resulta que este es más complejo de lo que uno cree. Y es que cuando uno habla del siglo XVIII, lo primero que le viene a la cabeza es la Ilustración. Y las personas que tienen todos los reflectores encima son obviamente los genios de la Ilustración. Rousseau, D'Alembert, Diderot, etc. Entonces, si esas personas están acaparando toda la atención, ¿quiénes cuentan los cuentos? ¿Ellos? O sea, ¿te imaginas una tertulia de ilustrados empezando a contar la Caperucita Roja? Pues no, quienes cuentan los cuentos son los campesinos. Y es que como primer dato interesante, para empezar a comprender esto hay que comprender el mundo de la Ilustración.
Y es que todos nos quedamos con este siglo de las luces en el cual el conocimiento vuelve a tener una gran importancia en el mundo. Es como un nuevo parche del Renacimiento hecho por Steam. Pero lo cierto es que no todos están en la capacidad de recibir este tipo de información. ¿Cómo haces para explicarle a un campesino el contenido de la enciclopedia? ¿Cómo haces para explicarle a un molinero el tema de la mano invisible? ¿Cómo haces para explicarle a un ganadero los mecanismos sobre los cuales funcionaría una república? Y es que dentro de las masas, la educación tiene otro mecanismo. ¿Y cómo se comparten estos mecanismos? Pues los relatos, las historias, cuentos. O sea, más o menos como la cadena de WhatsApp familiar que tienes ahí en tu celular. Ahora, la vida de los campesinos no era buena, y vamos a centrarnos en el caso francés, pues los cuentos, la gran mayoría de ellos van a venir de esta vertiente. Y para eso nos vamos a remontar a un libro que ya habíamos utilizado anteriormente, y este libro es La Gran Matanza de Gatos de Robert Darnton. Si creías que solamente aquí hablaban de matanza de gatos, pues te equivocas, ya que es un libro muy interesante acerca de la historia de las mentalidades francesas. ¿Cómo vive un campesino del siglo XVIII o del siglo XVII? En primer lugar, es una vida dura. Estamos hablando de la época de las monarquías absolutas. Los Borbones están reinando Francia y no son especialmente buenos con la gente. El trabajo es de sol a sol, ya que tenías que cubrir lo suficiente para poder mantener a tu familia y a la vez cumplir con los impuestos que se te ponían por todos lados. Esto derivaba en una obvia desnutrición crónica. El alimento escasea. Y ese es un detalle muy interesante que vamos a ver en los cuentos. Y obviamente la mortalidad de los recién nacidos es extremadamente alta. No son tiempos bonitos para vivir, como cuando uno dice, ay, vives una historia de un cuento de hadas. Mejor dime, oye, vives la historia de un campesino del siglo XVIII en plena apogeo de las monarquías absolutas e ignorado visualmente por los genios de la ilustración. ¡Qué linda vida! Como ya te dije, el tema de los tributos era un recontra rompepelotas en esta época. Y es que si ya te sentías acosado por la SUNAT el día de hoy, en aquellos tiempos tenías que pagar impuestos que ya eran casi feudales, como la renta, el tributo para los señores y el diezmo. Pondría la música Fiesta Pagana de Mago de Oz, pero me van a bajar el video. Otro detalle interesante que cuenta el historiador Robert Darnton es que en esta época los vagabundos comenzaron a abundar. Y es que no es extraño en una época en la cual cada vez te empobrecías más y los impuestos eran cada vez más altos. Y tú me dirás, oye, ¿pero no hicieron una revolución en algún momento? Pues claro, la Revolución Francesa. Darnton cuenta detalles perturbadores de los vagabundos, como por ejemplo el hecho de que muchos de ellos no solamente se dedicaban a pedir dinero, o incluso a robar, sino que al final de sus vidas, sus últimos momentos eran miserables, no había dónde morir. Y muchas veces tenían que arrastrarse debajo de un árbol o a un trozo de heno para poder morir, entre comillas, dignamente. Y acá tenemos unos detalles interesantes para comenzar a entender la crudeza de los cuentos de esta época. Y es que la gente está muy relacionada con la muerte. Pero es una relación muy interesante ya que no se censura nada. No es como ahora que le tenemos quizá miedo a la información sobre un muerto, sino que en esta época se va a tomar de una manera muy cruda. ¿Cómo no vas a estar relacionado con la muerte? Pues pocos llegaban a adultos plenos, y muy pocos aún llegaban a adultos plenos con ambos padres vivos. Y es que para este momento ya podemos resumir la mentalidad francesa en los siguientes puntos. Trabajo infatigable, muerte a la vuelta de la esquina. Y al quedar huérfanos muchas veces los hijos, se recurría comúnmente a rehacer el matrimonio, y eso significa volverse a casar y tener un detalle que has escuchado mucho en los cuentos de Disney: madrastras y hermanastras. Todos estos detalles van a llevar a que la gente comience a crear historias. Ahora, acá nos vamos a poner un tanto filosóficos. ¿La creación pura es posible? Personalmente creo que no. Todos que estamos creando en algún momento estamos tomando como referencia a un creador anterior. Quizá quienes vean este video y sean un poquito más veteranos en la cultura de YouTube y hayan identificado algunos guiños a otros canales que me gusta ver. Y es que obviamente me he inspirado en esos canales para poder sacar también este canal. Y probablemente de aquí a alguna persona que desee sacar contenido, algunas cositas que esté haciendo le va a gustar y probablemente las va a imitar también en su canal. Ahora, ¿eso es un plagio? Pues yo creo que no, porque simplemente estás tomando referentes. Y aquí va a pasar lo mismo. Muchos de los cuentos que se van a crear en esta época en realidad fueron creados ya hace mucho, pero mucho tiempo, como lo vamos a ver en unos minutos. Ahora, el referente que siempre vas a encontrar en todos los videos de YouTube que hablan de este tema es los hermanos Grimm.
como si los Grimm hubiesen creado estos cuentos. Y lo cierto es que no. Nuevamente aquí volvemos con el historiador Robert Darnton, quien logró hacer un seguimiento de cuáles son los orígenes de los cuentos que hoy en día vemos en el cine o en la televisión, o en libros como el que acabo de botar ahorita. Y es que los hermanos Grimm llegan a estos cuentos por medio de un intermediario llamado Jane Hasselhoff. Por su parte, Hasselhoff recibe estos cuentos por influencia de su madre, quien era descendiente de hugonotes franceses quienes habían huido en plena masacre francesa. Si no sabes qué es un hugonote, son los protestantes franceses. Y es aquí donde estos cuentos, pasados de generación en generación, se fueron adaptando a versiones más actualizadas. Obviamente la de los hermanos Grimm es cruda, pero las versiones originales son crudas al cubo, ¿eh? Por ejemplo, comenzamos con el primer cuento, Caperucita Roja. Todo el mundo se acuerda de este cuento de una chibola que tiene su capucha roja como si fuera un ritual de ojos bien cerrados y le va a dejar su menú a la abuelita. Y en el camino se encuentra con un lobo en medio del bosque. El lobo va a querer ver a la Caperucita Rosa como un alto guiso y finalmente lo que va a suceder es que un cazador va a salvarlas a ambas, abriéndole el estómago al lobo, sacando a la abuela como si el lobo no tuviera sistema digestivo, y todos felices y contentos para su casa aprendiendo la lección. En las versiones originales esto no pasa así. Para empezar, Caperucita no tenía su clásica capucha, es simplemente una niña. Cuando llega a la casa de su abuela, el lobo ya había llegado anteriormente y filetea a la abuela, que creo yo que es una versión más natural del cuento, no se la va a tragar entera, la tiene que masticar. Pero bueno, el lobo filetea a la abuela y su sangre la drena en una botella. Cuando llega la Caperucita a la casa, tiene hambre y tiene sed, y el lobo le dice: oye, ¿sabes qué? Hecho pachamanca ahí, revisa en el refrigerador y hay una botella de vino. Bueno, le dice que hizo filete y que hay una botella de vino en la despensa y que Caperucita vaya a consumir eso. Le voy a llamar Caperucita a falta de un nombre más concreto para ello. Y la Caperucita se jamea a la abuela, que no sabía que era la abuela, y se toma la sangre como si no supiera realmente el sabor del vino. Finalmente el lobo le dice a la Caperucita que se meta a la cama con ella, y la Caperucita acepta. Cuando está junto con el lobo en la cama, la Caperucita comienza a sentir al lobo y se va dando cuenta que no es la abuelita, ya que está muy peludo, muy dientón y muy faltoso. Y finalmente, ¿qué sucede? El lobo se la come. No hay cazador, no hay final feliz, no hay coreografía de animalitos, no hay absolutamente nada. Es un relato puro, duro y crudo. Otro relato que va a ir también con la misma crudeza es el relato original de La Bella Durmiente, ya que en la versión de Disney tenemos esta versión edulcorada, en la cual una bella mujer espera el beso de su verdadero amor para despertar y ser feliz. Pero la vida es más cruda de lo que uno cree. Y es que en la versión original, el príncipe no solamente besa a la Bella Durmiente, sino que la viola. Y no una ni dos, sino repetidas veces. Y que es más, la Bella Durmiente va a tener hijos del príncipe dormida. ¿Y cómo despierta la Bella Durmiente en la versión original? Pues se dice que cuando sus hijos comienzan a amamantarla, algunos de ellos comienzan a morderle ahí en el lugar de amamantarse. Y es esta mordida lo que va a generar que la Bella Durmiente se despierte. En Cenicienta también vamos a encontrar una versión mucho más dura que la original. Pues se dice que en la parte inicial de Cenicienta, el padre de Cenicienta quería casarse con ella. Y dentro de la trama, la madrastra, en un intento de matar a la Cenicienta, porque si estos llevaron a la usurpadora a un siguiente nivel, quiere empujar a la Cenicienta a la chimenea y se equivoca y termina empujando a una de sus hijas y la hija se termina carbonizando adentro. Es feo, es crudo y lleva a preguntarnos por qué era de esta manera. Y como ya te dije, la vida de los campesinos no era bonita. No es una vida edulcorada, no es una vida dulce. Y el cuento es una manera de enseñar los riesgos de algo. Es una forma pedagógica de poner las cosas en el mundo. Ahora, sería iluso pensar que estos cuentos nacieron en estas épocas de los hugonotes o en las épocas de la persecución a los hugonotes. Porque si ya dijimos que los Grimm no crearon estos cuentos y no fue una generación anterior, también sería iluso pensar que esta generación las haya creado. E incluso es muy difícil rastrear quién es el verdadero creador. Darnton, por ejemplo, asegura que muy probablemente estos cuentos tuvieron orígenes hasta medievales, pues ya se hablaba de una bella durmiente en el siglo XIV, en las leyendas artúricas incluso. Y en China, sí, en China, en el siglo IX, ya se contaban relatos sobre Cenicienta.
solo que con algunas variantes. En vez de una hada madrina era un pescado mágico, y que en vez de una fiesta hecha en un baile real era una fiesta de pueblo, pero básicamente la trama es muy parecida. Ahora, los cuentos también reflejan no solamente los miedos, sino también los anhelos. Y el caso más interesante que podemos ver aquí es el del gato con botas. Todos conocemos la historia del gato con botas, en la cual un joven, tras recibir la herencia de su padre, solo recibe el gato ya que no había muchas cosas que repartir. Y este joven estaba recontramicio porque estamos hablando de una época en la cual el trabajo no es que sea exactamente algo fácil de encontrar. ¿Y por qué este joven se le hacía tan difícil encontrar un trabajo? Pues porque debió asesorarse con mis amigos de CDH Empresarial. CDH Empresarial es un negocio que se encarga de adiestrarte, entrenarte en el arte de conseguir un trabajo. Sí, tal como lo escuchas en estos tiempos de pandemia en el que el trabajo es muy complicado de encontrar, CDH Empresarial te va a ayudar a perfeccionar las técnicas para pasar una buena entrevista de trabajo, hacer tu currículum más elaborado que el de Napoleón y hacerte conseguir ese trabajo que tanto deseas. Revisa su página web, revisa su Facebook, revisa su Instagram que te voy a estar dejando en los comentarios y capacítate con los grandes para que alcances tu trabajo deseado. Ahora tú dirás, Merlín, ¿qué cosa me va a asesorar CDH Empresarial que yo no puedo encontrar en Google? Si estás pensando eso, no seas necio. Deja que los profesionales busquen la forma de sacarle todo el potencial a tu capacidad laboral. CDH Empresarial te va a brindar servicios como, por ejemplo, entrenamiento de entrevista laboral, una evaluación psicométrica para que se comprueben temas de personalidad, resolución de problemas, habilidades directivas y también una cosa que a mí me interesa bastante, actualización de tu currículum vitae o currículum vitae, para que ya dejes de estar poniendo en tu currículum que hayas sido campeón de la Liga Pokémon, porque eso no es un mérito, lamentablemente. Así que una vez estés asesorado por mis amigos de CDH Empresarial, tendrás tu currículum actualizado, tus recomendaciones precisas para pasar la entrevista de trabajo y todo un perfil hecho para que puedas destacar por entre los demás postulantes. Y para que veas que este canal te quiere mucho, CDH Empresarial va a estar dando un 20% de descuento para las personas que les envíen un mensaje solicitando algún servicio diciéndoles que vienen de parte de la Biblioteca de Merlín. Ya saben, código Biblioteca de Merlín, no código lagarto. Y obviamente también tiene que haber algún tipo de servicio inmediato, y es que CDH Empresarial te va a estar dando una evaluación gratuita de tu currículum. Ojo, solo evaluación, no corrección, seas palómape también, para que sepas en qué estás fallando, aparte de haber tenido un liga en cuarentena. Solo tienes que mandarles un mensaje al correo electrónico que te voy a dejar aquí, solicitando la revisión de tu currículum, y no te olvides de decirle que vienes de parte de la Biblioteca de Merlín. Así que si quieres tener el currículum de Douglas MacArthur, la facilidad para encontrar trabajo que tenía Talleyrand pese a traicionar a medio mundo, un equipo de profesionales a tu disposición más eficiente que los generales Alejandro Magno, y todo ello asesorado con personas con la sabiduría de una mauta, pues pasa por la página de mis amigos de CDH Empresarial y solicita tu servicio de asesoramiento ya. CDH Empresarial, patrocinador de este video de la Biblioteca de Merlín. Ahora sí, continuamos con el video. En el gato con botas tenemos, por ejemplo, el caso de este joven que al no recibir nada en herencia recibe un gato, y este gato le va solucionando los problemas de la vida hasta lograr su matrimonio con una persona resaltante. Este cuento no es gratuito, es una forma de ver el mundo como se veía en el siglo XVIII, y es que los matrimonios convenidos eran métodos para lograr ascenso social. O sea, al final de cuentas, en el cuento del gato con botas te han hecho una breve lectura de lo que es el mundo cotidiano durante la época del absolutismo. O sea, en cierto modo tú sabías las dinámicas sociales de los campesinos en la era de los Borbones absolutistas en el siglo XVIII a los 5 años. Ahora, el tema de los hijos también es otro tema muy interesante que lo voy a desarrollar en un video, y es que todos tenemos la idea de que el instinto maternal siempre ha sido el mismo, y esto no es cierto. Así que para el Día de la Madre voy a sacar un video acerca de historia de la maternidad, cómo las madres no siempre se han portado como madres. Y quizás estas épocas es un momento interesante para entender eso, ya que en tiempos previos a nuestra modernidad los hijos no eran tomados como algo tan sagrado como lo es hoy día.
Incluso se desconocía la idea que tenemos hoy acerca de la pureza de los niños y que hay que mantener su pureza. Y es que las cosas se les contaban en frío. Por eso los cuentos que acabas de escuchar tienen este tipo de finales. Y bueno, un cuento en el cual se ve bien que el instinto maternal no es exclusivamente bueno es en Pulgarcito, ya que se cuenta que eran 7 hijos que existían y que eran una carga ya que no trabajaban y se procedían a deshacer de ellos. Y uno dirá, horror, ¿cómo van a hacer eso? Piensan en los niños. Pues en estas épocas no era tanto así. Específicamente se señala que en 1690 Francia vivía una de sus crisis más terribles en términos demográficos y económicos, pues la población se estaba reduciendo aceleradamente y la economía estaba que se iba al tacho por culpa de las malas cosechas. Esto derivaba en que mucha gente moría o bien de hambre o bien por asesinatos. Y se relata incluso el caso de los infanticidios, madres que hacían que sus hijos se enfermen para que estos finalmente mueran y sean una boca menos que alimentar. Pulgarcito se puede decir que es una especie de relato simbólico acerca de esta época. Pero bueno, avanzando en la historia, en el siglo XIX la Tercera República Francesa va a hacer un compilado de estos relatos que acabo de mencionar, cuyos orígenes los podemos remontar hasta incluso la antigüedad. Y estos relatos finalmente van a ser compilados y lanzados para el consumo popular. Pero ¿cuándo se hicieron masivos? Pues aquí interviene un nombre, Walt Disney. Según un informe del diario ABC de España, Walt Disney intentó de diversas maneras ganarse la vida, una especie de Adolfo Schumann pero en versión gringa, y tras participar en la Primera Guerra Mundial falseando sus datos, Disney y un amigo se van a enrolar en las filas de Kansas City Films, en la que van a aprender mucho de esto del arte de la animación con la esperanza de que algún día se conviertan en grandes animadores. Sin embargo, como todas las buenas ideas, el tiempo no las suele tratar bien en su momento, y es que las ideas de Disney tenían que macerar un poco más. Y es por eso que en 1922 Disney crea la Law of Graham Films. Y van a decir, bueno, ¿qué producimos para que la gente se entretenga, especialmente los niños? Y bueno, un clásico, Los Hermanos Grimm. Hay que traer cuentos de los hermanos Grimm y de otros autores o adaptar novelas para niños a versiones animadas. Y es aquí donde van a comenzar a aparecer todas estas versiones que conoces de los cuentos de Disney, pero que obviamente han pasado por un filtro. Un filtro que se ajusta a la sensibilidad de nuestro momento, ya que no le puedes contar esta versión original a un niño. O al menos no a un niño de nuestra época. Finalmente, ¿está bien que consumamos los cuentos alterados de los hermanos Grimm? Yo estaría entre un sí y un no. Un sí porque obviamente hay que cuidar en cierto modo la semiósfera que tiene un niño en su momento, y no por otro lado, ya que el cuento representa una manera muy interesante de comenzar a comprender el mundo que te rodea. Y es que tú no puedes entender el mundo popular francés del siglo XVIII si es que vas a leerlo con la versión de los cuentos que se nos ha dado el día de hoy. Muy bien amigos, hasta aquí nomás el video del día de hoy. No te olvides pasar por la página de Facebook de mi amigo El Datero Cuponero, quien en su página de Facebook cuelga las mejores ofertas de Amazon, AliExpress, etc. Es un capo cazando ofertas y las comparte con todos ustedes. Así que si estás buscando algún objeto como un celular, una tablet, un smartwatch, etc., y no sabes dónde comenzar a cotizar en internet, pues mi amigo El Datero Cuponero está presto para ofrecerte sus servicios en su página de Facebook. Mira su página, revisa su muro y vas a encontrar una gran cantidad de ofertas. Asimismo, el video de hoy ha estado ambientado musicalmente por mi amigo Carlo Levin. Carlo Levin es un músico cuyas creaciones están en su página de YouTube. Así que te voy a estar dejando en los comentarios la página de Carlo Levin. Revisa sus creaciones y vas a darte cuenta que tiene cosas muy buenas. Asimismo, si quieres convertirte en mecenas y colaborar con este canal para que pueda seguir subiendo contenido, puedes dejar un Yape o un BCP a los enlaces que te voy a dejar aquí arriba. Toda donación es voluntaria y ayuda a cubrir gastos básicos del canal. Muchas gracias a los mecenas que han estado colaborando con el canal. No se olviden que tenemos directo todos los jueves a las 8 de la noche en mi canal de YouTube, respondiendo sus preguntas de algún video o de alguna cosa en general. Y avísame en los comentarios si quieres un especial por San Valentín, obviamente un especial histórico. Soy Merlín y nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao.